Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Ahí va el hombre. Para Alejandro. Yo no quiero ser si necesita Alejandro a tu manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí, que después de que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que después de que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Se marchó y no sé perder, pero ay, cómo me duele. Alejandro, Argentina, ¿dónde estás? Buscando en las heridas. Ahí va el hombre. No voy a perder. Yo no quiero ser controlado. Si necesita Alejandro a tu manera, es complicado. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí. Que te quiere, que te quiero tanto, que este rato está mi corazón, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te quiero y que te quiero tanto, que este rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. A ver, Llévame tu bicicleta. aquí está. Ya que está. Un poquito ni nada. Bueno, ustedes canten lo del hombre, ¿vale? Eso vamos. Sin Gaby no es nada esto, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente. ¿Cómo dice? A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí. Pique, el pasito de Alejo. Este rato está mi corazón, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te quiero y que te sueño tanto. Este rato está mi corazón, latiendo por ti, una bonita la que canta el Miyagi 2. Esa parte la sabe Pique. Esa parte la sabe Pique. Eso. Échenle billete. Barranquilla le gusta Barcelona. Llévame tu bicicleta. Oye, Alejandro, llévame tu bicicleta. Es el mismo de esa zona de Santa Marta hasta la Arelosa. Llévame tu bicicleta. Pa' que juguemos por la calle y en chancletas. Ale, esto es para ti, te extrañamos. Ale de Argentina. Playa de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, para que lo vea, para que lo vea, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, playa de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram.
Mírese. Eso. Vamos, matemático, ¿eh? A las 5, era exacto a la hora a la que tenía que caer la lluvia. Justo a las 5. Sí. Es que era matemático, ¿eh? O sea, los de... Playa de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram lo que posteas, para que yo vea, para que yo vea, puede que no te haga falta nada, aparentemente nada, playa de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo el Instagram lo que posteas, para que yo vea cómo te vale. Mírese. Eso. Vamos, matemático, ¿eh? A las 5, era exacto a la hora a la que tenía que caer la lluvia. Justo a las 5. Sí. Es que era matemático, ¿eh? Esta canción va dedicada para Jessie. ¡Arriba la morochita! ¡Arriba la morochita! ¿Y cómo dice? Es suficiente para mí. Eso. Porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón está lleno de tu amor. Esto es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo ves, yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. ¿Y cómo dice? Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches,
Al fin tu paella con Paquito. Mortal. Guada, ¿te gusta la paella? ¿Más? Guam, aprobada. Aprobada. Bueno, como veis el día está nublado, no, lo que sigue, ha llovido toda la noche prácticamente, amaneció así, ahora son las 10 de la mañana, estoy con el caldo, con el pescado, con todo y voy a seguir trabajando la paella porque a pesar de que hace tiempo, que no me lo esperaba, vamos a trabajar la paella para disfrutarla en la playa, esperemos que luego mejore un poco. Así está el día, 19 de enero a las 10 de la mañana. Bueno, aquí está el caldo y el sofrito colocado. Caldo de pescado, más el sofrito, más todo el ingrediente que tiene el aceite cuando sofríes otras cosas. Y acaba de salir el sol por primera vez, todo el día sale un poquito de nada. Acaba de salir ahora. Pues son las 12:30 de la mañana, o 12:25, y espero a la 1:15, 1:30, tenerlo todo esto listo para irnos. Así que espero que el hervor sea un poco más fuerte para poder echar el arroz. Bueno, le eché el arroz hace 5 minutos, lo moví todo, he probado si tiene la sal suficiente, está salado en su punto. Y como veis el fuego no da por igual, tengo que moverlo sí o sí, aunque no deba de moverlo, lo tengo que mover para que el arroz se haga por igual. Ese es el problema que tenemos aquí con el tema de los fogones. Pero bueno, por lo demás va a salir rica. Voy a empezar a chupar el caldo enseguida, y antes de que lo chupe bastante, lo que voy a hacer es echarle, esta paella va a ser mixta. Entonces va a llevar carne de pollo, carne de cerdo, va a llevar también mejillones, almejas, camarón, pescado y calamar. Pues le voy a echar el calamar, el pescado, la carne de cerdo y de pollo, que ya la tengo todo sobre ya hecho. Le dejo un poquito para que se termine de hacer dentro de la paella. Acordaros que si lo pusierais crudo no terminaría de hacerse, podrías estropear el arroz. Todo tiene su truco en este tema. Camarones, mejillones, almejas, todo eso ya lo tengo preparado, también el pimiento, y acabo de terminar de colocar todo lo que es la carne, el pescado, el calamar, y ya veis que va perdiendo mucho el caldo muy rápidamente, así que tienes que estar muy atento a cómo está el grano, porque se apaga antes de que el grano esté totalmente hecho, ya se termina haciendo. Os quiero decir, estoy cocinando en la calle, en el patio de la casa, porque en casa no puedo cocinar esto tan grande, no me cabe por la puerta una vez terminada, me chocaría por los dos lados de la puerta, tendría que inclinarla y se podría caer la paellera. Eso lo tenéis que pensar cuando hacéis una paellera tan grande. Ya está apagado y ahora lo que hago es empezar a decorar. Lleva su trabajo empezar a decorar, pero acordaros que la gente nos gusta comer con la vista también. Ya lo veis que estáis viendo, pero está apagado antes de que el grano esté terminado de hacerse. Se termina de hacer el solo. Tampoco lo tenéis que dejar muy crudo. Todo el pimiento rojo, luego le he puesto los mejillones, ahora le estoy poniendo las almejas y me faltarán los camarones solamente. Así voy con la de... Pues una vez terminado de decorar, pues lo único que queda ahora es taparla y llevarla para comer. Espero que esté rica, que les guste. Y esta es la que hemos hecho hoy. Esta es para 36 personas, la que acabo de hacer. ¿Cómo lo sé? Por las cantidades de arroz que le he hecho y el caldo que preparo. Luego las demás cosas pues son ya al gusto de cada cual. Nos vamos a ir a Mamitas. Hasta dentro un rato. Pues estoy aquí en la quinta en este momento. Camino de Mamitas. Ya han agarrado sitio, ya me han mandado fotos. Qué bueno. El día ya lo veis, está nublado, con pocas ganas de estar en la playa la gente. Seguramente vamos a tener sitio. Y os digo una cosa, que si no hay rayos os podéis bañar perfectamente. Ahora esperemos que no haya oleaje, ya veremos a ver qué pasa. Y le he pedido ayuda cuando llegue para sacar todos los trastos que tengo aquí en el carro. Bueno, pues vamos a verlo en un momentito. Bueno, pues una pena porque se ha puesto un camión delante y no me van a ver. Pero bueno, espero que me vean cuando llego. Esta es la calle 28, la que va a Mamitas. Y ya casi llegando.
Voy a parar abajo el todo y luego subiré por aquí arriba y dejaré el carro por aquí. O aquí abajo lo puedo dejar, mira qué bien. Hay sitio. Pues aquí lo voy a dejar. Encima del charco. Ahora. Mira, un habitual que es Miquel, uno que es por primera vez que viene a ayudarnos, Gabriel. Gabriel, que estás pasando tus vacaciones y vas a tener el placer de llevar la paella. La tengo aquí detrás. El Gabriel se está echando unas vacaciones demasiado buenas. La verdad que sí, está cooperando muy bien de Paqui Reportero. Algo excelente. ¿Quién quisiera el mejor? ¿Quién quisiera vivir como él? Y es muy poco, todavía es muy poco. Podemos dar más. Bueno, venid descalzos, muy valientes. Ah, sí, estamos. Oye, ahora mismo no hace tan mal clima. Esta mañana hacía fresquito, pero ahora está bueno, ¿no? Mejor, con un poquito de solecito que pega, está muy rico. Me vine a las 10 de la mañana a reservar lugar, caían unas gotitas, estaba todo como para llover, pero esto se despeja. Bueno, pues vamos allá, venga. Eso es. Mira, Vamos, por aquí Gabriel, agarra el aroma uno, que se sácala para siente. atrás, ahí tienes un trapito. Ni se explica. Perfecto. Y de aquí agarrará Gabriel. Y yo me voy a... Aquí. Llevarlo de una manera que os veáis cómodos, que no es fácil. A ver, que no se te caiga. ¿Ya le agarraste? No, ¿No ya pesa está, nada? ya se arregló. Estos argentinos no saben. Oye, hablando de argentinos, echamos de menos a Alejandro, que sí. Alejandro, claro, esta paella va por ti. Mira, te extrañamos, ojalá te esperamos aquí. Iris también, lo más pronto posible. Y mira, la paellita rica. Ahora vamos a ver cuando lleguemos. Ahora, Ale, cala. Hasta luego. En realidad está saliendo algo de sol. Ha sido llegar y que se ponga el sol un poquito. Y Alex ha traído el dron, a ver si tenemos suerte y nos lo vuela. Qué bueno. Buenos días a todos. Pues aquí estamos. Ya veis las nubes por ahí detrás como están. Y por aquí esperemos que se despeje un poquito y disfrutemos. Oye, la temperatura de verdad ahora es agradable, ¿eh? Lo que pasa es que a partir de las 5 de la tarde va a hacer fresquito otra vez. Se me ha olvidado traerme las playeras de la playa, las que lleva uno, las playeras, digo, bueno, aquí se dice de otra manera. Las chanclas o las zapatillas playeras de las que me pongo para estar en la arena. Otra de las cosas, esta mañana cuando yo me despierto veo todo llovido, tiempo horrible y yo digo, ¿hago la paella? Digo, sí, la hago. ¿Por qué? Porque el sol de esta paella, el buen tiempo, son la buena vibra de esta gente que me acompaña. Esta gente fantástica, ya lo vais a ver esta tarde. Eso es lo que hace que una reunión de amigos se convierta en algo excepcional. Si hubiera estado el sol, qué bueno. Pero lo principal son la gente con la que te reúnes. Y se han anulado unos cuantos que no han podido venir. De momento tengo constancia de 8 personas. Pero aún así yo creo que vamos a ser bastantes. Bueno, pues aquí estoy entrando en la playa y vamos a disfrutar con mis amigos, con vuestros amigos, con los que cooperáis en el canal, con los seguidores. Vamos a grabar un poquito. El mar ya lo veis, un poquito movido, pero no hay oleaje fuerte. Bueno, pues a pesar de todo hay más gente de la esperada. Está bien, está bueno esto. Y si ponen la sombrilla, pues mejor. ¿Por qué? Porque si lloviera, porque tiene pinta de llover, se puede poner la paellera debajo. De momento estamos aquí. Voy a parar un momentito. Astrid, bienvenida. Qué bueno, hola. Buenas tardes. ¿Cómo se llaman? Está Doris y Alan. Hola. Están amigos de Canadá. ¿Y qué? Y también. Seguidores del canal. Qué bueno. Estas son lo de la última vez, tus suscriptores. Hola. Hello, Gary. Qué bueno. Pues aquí nos estamos juntando. Qué bueno. De Canadá. Hola. ¿Cómo estás? Hello. How are you? Qué bueno. Welcome. Por el país. Ahí hay que verla luego. Ahí tenéis la paella, que es la estrella de la reunión, pero sobre todo sois vosotros. Voy a saludar aquí. Aquí está Ale Castañón. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Qué bueno. Pues ya se va juntando más gente, qué bueno. Poco a poco nos iremos juntando más. Por favor. Oye, pues qué rico que está aquí. Para el que no le gusta solearse mucho, el clima es estupendo. Y yo dentro de un ratito me voy a dar mi baño. Bueno, pues ya estamos aquí. Sí, de este lado igual. Déjalo ubicado ahí. Vamos a hacer una foto de la paella por acá. A ver, ¿dónde nos ponemos? Ya nos ponemos ahí.
Ale, El presidente de... estamos aquí haciéndonos la foto. Sí, ya te vamos a enviar. Gabriel, come on you. Espera. ¡Ay, qué malo! Habla. ¡La paella del año! Siempre del loco el pique. Acércate. Pues esto es lo que nos va a ir. Dale, necesito que me grabes cuando estoy sirviendo la paella. Bueno, el primer platito que servimos. Este va a ser para ti, Ale, pero ahora me tienes que grabar. No me echen mucho, eso ya es demasiado. ¿Sí? Esto va a ser para ti, tú, hola, estoy aquí, gracias. Es que Ale, a veces te olvida que lleva una cámara y se la deja por ahí. Pues yo espero que les guste, porque la he hecho con cariño. La verdad es que se nota que está deliciosa. Esta va a ser para mí. Pues un poquito más para que se vea. Perfecto. ¿Me lo dejas por ahí? Sí, por supuesto. Entonces, sí. Qué buen plato has traído. Plato de película. ¿Cómo lo ves, chaval? Súper bueno. Aquí en plena playa, haciendo una paellita. Algo que yo en España decía, algún día haremos paella aquí. Está buena. Ahí me dicen que les gusta. Es que ahora es el momento de comerla, porque si esperamos más tiempo ya no es igual. Está bueno y es interesante. Papá, mira. María, Santiago, que volvemos de Cancún el día de ayer. ¿Sigo grabando? Muchas gracias. Sí, claro, salúdamelo. Santiago y María Marta, ¿no? María y su Marta niñita y hermosa. Guadalupe. Qué bueno. Guadalupe, Gracias. la Virgen de Guadalupe, de acá. Qué bueno. ¿Y de dónde estáis? Que se me olvidó. En la 52. No, me refiero de dónde venís. De Santiago del Estero, Argentina. Ah, qué bueno. Argentina. Norte de Argentina. Para coincidir con Gabriel. Gabriel también es paisano vuestro, está por aquí. Y yo así con los dos. No lo veo. Pero está por aquí. Si él se lo pierde. Sí, para los señores Alan y Dorian, ¿sí? En sus platitos ahí, especiales. Muy bien, pues yo voy a parar un poquito de grabar. Ah, tenemos más seguidores por acá, qué bueno. Buenas tardes. ¿Habéis traído platito? Sí, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Soy Alejandro, el contable de Paco en Rivera Qué Maya. bueno. Hola. Para que veas que a mi propio contable ni lo reconozco, es la primera vez que lo veo en persona. Es una persona excelente. Y Lucy, que es su esposa. Qué bueno. Gracias por acercaros. Ahora os voy a atender. María, ¿qué te parece? No, pero ya te comenté. ¿Ya la has probado? Está buenísima, Paquito. Creo Sí. que cada vez te queda mejor. ¿No la hacéis para hacerme la pelota? No. Yo estoy sirviendo, todavía no puedo opinar. A ver, Ale, ¿qué tal está? Está perfecta, justo acabo, como estoy aprendiendo a usar mis redes, acabo de publicar en Instagram y te acabo de etiquetar porque está deliciosa. Ay, ¿tú qué dices, Ale? Que tú eres más experto ya en comerlas cada vez que la hago. Está bueno. Está buena. Ah, Por aquí. A ver, nos está acompañando tu nombre. Hola. Soy Ramón. Hola, Ramón. De Budapest. De Budapest, ¿no? Pero eres... Mexicano. Qué bueno. Ahí vives en Hungría, bien lejos. años. ¿Y tu pareja es de Hungría? Sí, ella es un... Qué bueno. Saludos. Vamos a comer un poquito. Gabriel. Chaval, que va a ser tu primera paella y no la pides. Vamos todavía. Ya Vamos. estamos arrancando. Ordenamos las bebidas y arrancamos. Vamos. Gabriel, ¿qué te parece? Buena. Qué bueno. ¿Qué os parece? Que vengo comiendo desde que llegué a Desde que llegamos a Mena. No, pero en México hace muy buena comida también. En México... Picante. ¿Sí? ¿Le falta el picantito entonces? No, la comida de México es muy picante. En Argentina no se come tanto picante. Bueno, pero... Esto está riquísimo. Sí, qué bueno. Exquisito. Os felicito.
Oye, ¿el mar os vais a bañar luego un rato? Con lo mismo yo. Yo ahora voy a comer. ¿Pero tú cocinas? Sí. Todo, del principio al final. Del principio al final. Hasta comprar la comida la compro yo. ¿Alex te ayuda? ¿Alex te ayuda? No, Alex se quedó con un amigo jugando a la Play. Me ayudó Adriana. Lo tengo que decir, Adriana sí que me ha ayudado hoy. Pero cocino yo. Hasta ahora. Solo me bajaron los colmillos. Bueno, Gabriel. Sí. Es tu primera paella con nosotros. Mi primera, ¿Y qué te parece? esto es un lujo. Has querido un plato pequeño porque dice que tiene que cuidar la barriga. Hay que cuidar, exactamente. Llevamos 14 días de desmadre y bueno, hay que tratar de... Mentira. Pero justo hoy le Pero ya verás cómo quieres repetir. Ya lo verás. Seguramente que sí, seguramente. Mira que acaba de llegar. Alejandro y Jessica. Y os tengo que decir que la paella me encanta, está buenísima. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paquito? Te has podido escapar del trabajo, ¿no? Sí, por fin, sí. Qué bueno. Estamos bien, pero ya estamos acá. Pues colocaros que os sirvo la paella. Ya, gracias. Vale. Voy a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí creo que están disfrutando. Buena. Qué bueno. Astrid, ¿qué te parece? Como siempre, delicioso. Gracias, Paco. Si lo comparamos con los cuadros, los dos empatan, ¿no? Tus cuadros maravillosos y la paella buenísima, ¿no? Eso sí. Bueno, pues voy a seguir comiéndola. Chito. Hasta ahora. Oye, me gusta el color del mar, ¿eh? A pesar de que no hay sol, mira qué color tenemos en el mar. Qué preciosidad. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Por qué? ¿En el suelo? Hola, Jessy. Gracias por venir. No, es mi plato, es para saludarte. Qué bueno. Eso es lo bueno, de que nos conozcamos todos y que haya un buen ambiente. Acaba de salir el sol, voy a aprovechar de que está saliendo el sol para grabar un poquito y que se vea el cambio de color en el mar. Qué cosa más bonita tenemos del mar. Y aquí con la música. Qué espectáculo es el mar como está hoy. Bueno, ha cambiado un poquito porque ayer ya sabéis que os grabé aquí, no había nada, no había una ola, pero aún así está hermoso. Y nos está respetando porque hay nubes de estas un poquito feas y ojalá nos respete y no nos llueva. Pero lo bueno, como os dije al empezar, es esta gente que tenemos, que todos nos llevamos bien y que se va ampliando día a día. Qué bueno. Bueno, pues después de comer la paella lo que queda es que hablen unos con otros, que pasen gusto de estar aquí. Yo me voy a dar mi bañito. Hasta las gaviotas están esperando comer paella. Las gaviotas que le echen algo, ¿no? Sí, les gusta. Bueno, pues aquí vengo con mi agradecimiento a todos esos seguidores que siguen el canal, que no diré todos, porque somos muchos, pero unos poquitos. Normalmente me apunto cuando comentáis en los vídeos, en algún comentario, me apunto a esa persona, a veces me apunto también a alguna persona que comenta en el grupo de Facebook de Paco Riviera Maya. Yo me parece que me está rompiendo las olas de aquí. Y ahora la noto un poco fresquita el agua en este momento porque estoy entrando. Qué gusto estar con ellos ahí. Dentro de un ratito nos va a volar el vuelo, el dron, que diga, nos va a volar. Y de momento el primer saludo para María Ofelia y sus chavalotes de Monterrey. ¿Por qué digo esto de sus chavalotes? Porque en una conversación que me mandó un mensaje me dijo que a sus hijos también les llama chavalote, que se le ha pegado. Pues gracias por eso, por seguirme, tú María Ofelia y toda tu familia, todos tus hijos también. Gracias por todo. Estoy un poquito torpe a la hora de hablar. A ver si me centro un poquito.
Lo primero que voy a hacer es meter la cabeza dentro del agua para así poder hablar un poquito mejor. Voy a parar de grabar. Hay otra persona que me pidió un saludo, se llama Olaf y es de Guadalajara. Estas dos personas no me habían pedido saludos y las demás las tengo ya apuntadas porque son personas súper implicadas en el canal, le dan su like, apuntan en su comentario o están cada día comentando cosas de aquí, de la Riviera Maya. Eso me gusta mucho y para eso hacemos el canal, para que nos sintamos acompañados. Bueno, pues hola de Guadalajara, gracias por estar ahí, por acompañarnos. También tenemos a Pablo Mejía. Pablo Mejía, saludos, creo que estás interesado en algún desarrollo, espero que se dé, espero que consigas tu sueño de tener aquí una inversión y yo agradecido de poderte ayudar si puede ser. Ahora que recuerdo, me falta gente por aquí por llegar, me falta el músico, el argentino Manuel, me falta Alan, mi compañero de trabajo, a lo mejor viene Alejandro también de Selvanova, también espero más gente, bueno, yo creo que van a llegar luego más tarde. Luego tenemos a Rubén Paredes. Saludos Rubén, gracias por estar ahí. Julio Sleman, de Chile. Julio, hemos hablado varias veces. Me comentaste que estás contento con tu compra. Qué bueno, estuviste comprando un departamento y me dices que estás contento, que te ha dado pues mucha confianza lo que estás viendo conmigo día a día aquí y cómo os hago los vídeos. Muy agradecido por ese comentario, Julio. Luego Lorena Ramírez de Tasco. Lorena, con mucho cariño de mi parte y de Alex. Nos hiciste, y lo vuelvo a repetir, la anfitriona en Tasco, donde se vende la mejor plata de México. Y ahí hicimos un gran vídeo gracias a ti. Saludos. Bueno, pues una persona que va a llegar este fin de semana, que le tenemos mucho cariño a Alex y yo, se llama César, él también es youtuber, está en Mexicali y nos vamos a ver este fin de semana. Gracias por venir, por acompañarnos y por el cariño que nos das cuando vienes por aquí. Un abrazote, espero que tengas buen viaje. Luego tenemos a Cristina y Fernando de Argentina. Siempre que pueden, pues nos hacen sentir que allí en Argentina pues están ellos también a gusto, pero que les gustaría estar por aquí también. Luego tenemos también a mi amigo Mario, que estás en Chicago, que ya tiene ganas de venir aquí a vivir. Ahora tienes un puesto de trabajo muy responsable, pero en cuanto puedas, haces aquí ya tu nivel de vida el que te gusta, en el mar y disfrutando de todo aquí. Mario, espero que tengas, en breve nos veamos por aquí. También tenemos por ahí a Juan Ramón y Patricia. Juan Ramón es mi doctor, lo tengo en Salvatierra. Patricia es su esposa, saludos, se os aprecia y se os quiere un montón. Gracias por tanta ayuda que nos habéis dado y más ahora con esto que está pasando en el mundo. Para mí es excelente y cualquiera que quiera que le pase el número de teléfono, se lo paso. Conmigo en la distancia no necesitaba yo tener que ir a un doctor aquí al ladito. Gracias por ello, Juan Ramón. Luego, Alex Soriano, Chicago. Pues... Alex, un saludo. Y también espero que se cumpla tu sueño de estar por aquí. Luego tenemos, bueno, de tu inversión, Aleida y familia, que estuvieron en paella anterior, sus dos hijas y su esposo. Muchas gracias por acompañarnos cuando estuvisteis por aquí, el cariño que nos disteis, nosotros también lo tenemos. Gracias por todo. Y ya veis cómo está el mar. Mira las gaviotas, cómo planean. Al ladito de las olas, ¿ves? Y ahora volverán otra vez a la orilla. No sé qué significa ese juego de las gaviotas, pero lo hacen de vez en cuando, ya me he fijado. Y van todas juntas y van al mismo sitio. Ahora voy, Jonah. Ahora voy. Estoy con los saludos. Es que ha llegado mi amigo Jonah también, que trabaja también de inmobiliario, de bienes raíces, es una excelente persona y ahora lo vamos a salir a saludar. Bueno, pues también tengo aquí a quién más. Mira, ahí está Miquel. Es que está buena el agua, chaval. Hay que disfrutarla. Oye, pues por aquí se ha despejado un poquito, pero estoy mandando saluditos de aquí con mi lista.
A Francisco López de Monterrey. Saludos, Francisco. ¿Qué te cuenta, Miquel? A ti. Hoy he empezado a estudiar, Paquito. Algo de marketing, ¿no? Eso es. Son 3 meses. Ajá. A la semana una vez. 2 horitas, pero marketing digital. Es que es muy importante ese curso para ti. Sí. Más tú que trabajas en las redes. Eso es, las redes, y fíjate que hasta ahora en las redes me ha estado moviendo mi esposa con diseño y todo, pero sí lo necesito porque ella, como va a ser organizadora de bodas, va a hacer sus cosas. Claro. Y no siempre va a poder ayudarme o lo que sea, entonces necesito aprender realmente para la gente, para meter publicidades en caso de que lo necesitáramos y todos los detalles. Sí se necesita realmente, y pienso que es un avance. Yo siempre pensé, no, el estudiar y esto, y después de tantos años... Está dando unos cambios tremendos tú, te casas, te metes en una casa, te cambias ahora de casa a la tuya personal, ahora quieres estudiar, te está volviendo un chavalito, ¿eh? Bueno, todo paso es, y nunca es tarde para estudiar, y pienso que uno tiene que avanzar siempre con los proyectos realmente, y la verdad es que nos acabamos de mudar a la casa nueva y estamos Pues te voy a decir una cosa que yo pienso, que tengo mucha más edad que tú, yo tengo 59 años, y una de las cosas que me dije es que no puedo dejar de aprender en toda la vida tengo que hacer deporte, tengo que estudiar, porque el día que dejes de hacer todo eso, sinceramente te estás olvidando de vivir. Hay que aprender siempre, hay que evolucionar. Y realmente yo, desde que llegué, empecé aprendiendo, porque yo no tenía ni una palabra de inglés. Prácticamente, cuando empecé con los tours, estaba aprendiendo con la gente. En todo momento he ido aprendiendo muchísimas cosas. Pero lo bueno que tú tienes, Miquel, que te va a ir muy bien todo lo que aprendas, pero que tú tienes pues una honestidad muy grande, eso lo transmites. Y ahora lo que hace falta es que la gente pues te conozca a través de las redes, por lo que trabajarás con el marketing, pero lo demás ya lo tienes. Por lo menos a nosotros te has ganado todo. A mí me preguntan, y lo digo sinceramente, muchas veces me preguntan, ¿y a quién me recomendáis para hacer tour en Playa del Carmen? Miquel, con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque no solamente hay que hacer tours por el precio, sino hay que hacer un tour con una persona que te pueda recomendar no solamente el precio, sino la calidad de tu viaje. Y Miquel muchas veces es honesto y te dice todo como tiene que ser. De hecho, aquí tenemos a Gabriel, realmente, que él está de vacaciones. Y bueno, le puedes preguntar a él qué ha hecho de momento. Ya lo ha dicho aquí a cámaras estos días. Dice que hizo contigo varios tours y que está encantado de cómo lo han tratado. El Holbox, el Bacalar, de momento ha hecho 2. Sí, y la verdad que, bueno, él te puede explicar los detalles y todo prácticamente de eso. Bueno, pues voy a mandar otro saludito a quién, porque ya me he perdido. A José Teruel, gracias por estar ahí. A Rafael de Cádiz y familia, que se aprecia un montón. Que grabo yo así. Mira, me está grabando así más así fácil. Lo voy a hacer con las 2 manos. Bueno, también tenemos aquí más. A Armando Martínez, a Juan Carlos Martínez, tenemos 2. Juan Carlos Martínez lo conocemos. Yo no lo conozco en persona, tú sí, creo. Yo sí, en un momento dado que me llegó y sí lo conocí en persona. Pues muchas gracias por apoyarnos en el canal. Lisette de Nueva York, Lisette es una buenísima persona, lo conocí con su marido aquí en la Quinta, nos invitaron a cenar una noche y quedó una bellísima amistad. Espero que estés bien allí en Nueva York. También Adán Ocio. Adán, gracias por todo, por esa forma de apoyarnos. Estás en Nueva Jersey, muchas gracias, espero que estés muy bien y que todo te vaya muy bien. También tenemos a José Barajas. Hablando del apellido Barajas, José Barajas, saludos, pero me gusta el apellido, ¿por qué? Porque tenemos a la familia Barajas aquí en California también. Un abrazo a todos, Candy, Alex Barajas, los chavales, la familia, gracias. Y ya que me acuerdo de Alex Barajas, pues también me acuerdo de Francisco. Ay, Francisco, y la familia. Gracias por todo, que también estáis en California. Luego, ¿a quién más? Sebastián Rose, que estás aquí en Playa del Carmen. No nos conocemos todavía, ya te he invitado 20.000 veces a la paella y no vienes. A ver si vienes algún día. Luego tenemos a Alfonso Romero de Estados Unidos. Compraste un terreno aquí en Vallacobá. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias por confiar en mí como asesor y gracias por todo lo que hiciste. Nos vemos por aquí pronto. Luego, Carlé, te conozco del Facebook, del grupo de Facebook. Se te ve una persona increíble, buenísima gente. Saludos.
¿Sí? Mira cómo está la playita y todo, la verdad que hermoso. Estos días tenía un compañero que estaba allá en Nueva York y realmente me estaba diciendo que estaban a menos 13 grados. Y yo les quiero invitar a esas personas realmente para que vengan aquí porque a este clima que estamos, mirad, estamos en la playa, hoy está más nublado y todo, sí, pero está un poquito de solecito y a estas alturas del año, imagínate qué rico estamos aquí en la playita. Ah, ¿te quedan 4? Yo pensé que ya terminé. Terminaste, ya recogiste. Pero ya pasó. Y eres Salgado de Sevilla. Gracias por apoyarnos también en el grupo de Facebook. Carmen Robles Anaya, creo que estás en Ciudad de México, no estoy seguro. Tito de Dios es el amigo de Alan, ese chef que está allí en 4 estados, que eres el número 1 allí en Estados Unidos. Estás en Kansas City, pero en este momento estás en Mérida. Y luego Leti Reyes Landeros, el último que saludo también, gracias por apoyarnos. Teti Lee Rossi también, un abrazo, gracias. Bueno, pues voy a parar un momentito. También últimamente no hemos estado mucho, hemos estado, como hemos dicho, de mudanza, muchos cambios, muchos movimientos, muy ocupado con muchas cosas, pero muchos saludos. Hay gente que me escribe, me saluda y la verdad yo eso agradezco a los suscriptores también, la verdad que... Es que tú eres parte del canal, Miquel, eres parte del canal. Mira, más de uno me ha dicho qué pasa con Miquel que ya no sale. Pues lo que pasa es que no coincidimos, porque antes podíamos coincidir aquí, ahora ya vives un poco más alejado, tienes tu trabajo en otra zona. Eso es, y ahora igual también cuando quedemos puedo bajar y todo al centro, pero nada más que ahora algunas veces lo que hago con más disponibilidad, agarro mi trabajo para acceder más tiempo a la gente. ¿Eso qué significa? Que la gente si me dice, oye, pues voy a tomarte 4 tours y no sé cómo pagar o cómo hacer y esto. Entonces yo voy, accedo a donde ellos, por carro, quedamos y todo. Entonces estoy con la accesibilidad más a la gente, más pendiente de la gente que antes. Ya no estás cerrado en una zona, ya vas y te acercas con ellos. Sí, bueno, eso es. Ahí al lado tenemos a María. María, gracias por ser la paquirreportera. Gracias por ayudarme un poquito por las mañanas, animarme a venir a la playa a grabarla. Gracias a ti por la maravillosa paella que nos has traído y por invitarnos a todos. La verdad que es todo un detalle para mí. Oye María, ¿cuántos meses llevas aquí ya? 6. 6 meses. Sí, sí. Bueno, los principios no fue tan bueno y ahora ¿qué tal? Genial. Genial, ¿no? Genial, a ver si venís un día. Sí. A ver, ¿dónde estamos ahora? Que la verdad que... ¿La forma de vida qué te parece? Bueno, es que no se puede estar mejor. No, ¿no? ¿Sabes? Aquí es un lujo estar aquí. Bueno, pues tú vienes de España, como yo también soy español. Miquel también, que casualidad estamos los 3 españoles, que aquí estamos repartidos de todos los países, pero hemos coincidido. Y la verdad es que no nos podemos quejar, ¿eh? Sí, de hecho, mira, estos, tus suscriptores, que otra vez acaban de venir y para quedarse 6 meses y vienen de Canadá y aunque no hablen nada de español, son tus suscriptores, Paquito. Sí, la verdad que sí, y muy agradecido que vengan. Voy a parar un momentito, Miquel. Mira, qué bueno, qué bueno. Oye, qué bueno, qué buen rollo lleva, Javier. De verdad que pasa gusto de conocer personas como tú. Este es como el otro Alejandro, de Argentina. En argentino. Oye, hablando de todo, que se me olvidó, a lo mejor ya me lo has dicho, ¿de qué parte de Argentina eres? Rosario. De Rosario. Rosario, la cuna de Messi. ¿Y qué tal, Ale? Que está un poquito fría, sí está fría. Pero cuando lleves un rato aquí está mejor dentro del agua que fuera. Está bien, es bueno para el cuerpo. Este clima al lado del mar argentino está caliente. Argentina, pero no trae ni Fernet. Ya. Tenía que, ojalá la primera vez que venga está también tu colega argentino y te come los asados aquí con nosotros. La guitarrita. El de la guitarra es Manuel, ahora tiene que venir. Estuvimos cerca. Manuel va a venir ahora. Manuel no creo que tarde mucho en llegar. ¿Cómo te cargas? Cerca. España, Argentina y México aquí. ¿Has visto? Ahora ya estamos más repartidos, menos mal. Internacional. Nos habíamos juntado antes María, ella y yo. Yo me junto junto a ti y yo le dejo ahí. No, pues aquí ya también llega Alejandro. El primer baño que te veo en la oficina. Que yo te veo, no es que sea el primer baño. En tu oficina. Qué bueno. Está exquisita.
Para que sepáis, Alejandro viene de Aguascalientes, es una ciudad que ya conozco porque estuve 1 año y medio allí. De Aguascalientes no te has venido a vivir acá. Así es. Qué bueno. Pues espero que este cambio te ayude a que esa salud que tenemos la tengas del triple. Mejor aún. Claro. Y nos está ayudando bastante, la verdad. A mi esposa Lucy y a mí, bastante. Es que aquí la sensación que tienes es que primero si quieres tener prisa la tienes, si no, no la tengas. Luego las distancias son más cortas, lo tenemos todo más cerca. El mar, como has visto, lo tenemos 365 días al año. Claro. Hasta un día como hoy que estaba horrible, ¿te acuerdas? Sí. ¿A que no apetecía venir a la playa? No. Pues aquí estás. Sí, de hecho, amaneció lloviendo. Sí. Allá en Ciudad Mayacobá, lloviendo. Dijimos, ¿cómo va a estar? Pero no, está precioso. Oye, para los que no conocen Ciudad Mayakobac, tú que acabas de instalarte, ¿cómo te sientes allí? La verdad es un lugar precioso, hermoso. Hay muchas vialidades, puedes salir a correr. Y la verdad hay mucha seguridad, que eso es lo que a nosotros, bueno, en lo personal y a mi familia nos importa mucho. Pues qué alegría. ¿Y cuánto tardas en llegar desde Mayakobac, Ciudad Mayakobac, aquí, a la playa Mamitas? Bueno, de hecho, en Google Maps tardamos 12 minutos. 12 minutos. Porque vosotros la playa más cercana que tenéis es la de Escalacoco, ¿no? Escalacoco, es correcto. En Escalacoco hacemos 8 minutos. Y luego para comprar tus comidas, lo que necesitéis para vivir, ¿cuánto tardáis? Bueno, una de las salidas, porque tiene 3 salidas, Ciudad Mayacobá en la tercera, llegamos en 7 minutos a Chedraui. Ajá. Y la verdad, los precios comparados con los de Aguascalientes, aquí está muy barato. ¿Aquí está muy barato? Muy barato comparado con los precios de Aguascalientes. Pues yo pensaba que estábamos mucho más caros. No, para Aquí en nada. el Caribe a nosotros se nos hace como No, bastante pensé caro. también, mi esposa también pensamos que iba a estar muy caro. Pero no, la verdad lo que nosotros consumimos, principalmente de fruta, está muy barato. Bueno, ya sabes que la fruta hay unos días que la venden más barata. Martes y miércoles, como bien Paco lo dijo. Ajá. Martes y miércoles en Soriana. En el Chedraui no lo sé. Es igual. Es igual. Martes y miércoles. Y luego en el Walmart los martes. Bueno, porque lo sepan. Paco, de hecho, perdón. No. Mira, Pero para quienes se ha encontrado una isla de sargazo este hombre. pregunten si hay sargazo ahora en Quintana Roo, en Plaza del Carmen, esto es lo único que hay. Mínimo. Lo único, ¿no? Mínimo. Parece las uvas de fin de año casi. Lo único, aquí, está. Bueno, Ale, si viene Manuel a cantarnos vas a bailar, ¿no? Un poquito. Por supuesto, voy a bailar con Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí. Ahorita me voy a echar unas carreritas, ¿sí o no? Contigo, va. Sí, sin Una. duda. Va, para que salga. Yo me iba a salir de afuera, que yo ya llevo mucho rato aquí. Hasta luego, nos está llevando la corriente para allá, ¿eh? Estamos allí. Sí, ya estamos bastante ahí. No, estamos ahí, no estamos yendo para esta parte. Pero qué rico está. Pues sí, Alejandro, un gusto grabarte, hablar contigo aquí dentro. Pero broncearme para no estar tan pálido. Qué bueno, porque ahora mismo estás así, pero en breve estarás como nosotros. Así es. Qué bueno. Cuidado que aquí hay una piedra, me acabo de chocar. Sí. Ahorita me pegué. También. Yo me he chocado con el pie. Mira, viene un barco. Sí. Pues creo que están haciendo el buceo. Escucha, Alejandro, no es broma. Ahora porque no, ven, para que lo veas. Miquel, fíjate en el detalle. ¿Cuántas barcas se está viendo? Yo veo 1, 2, 3, 4 y ahí detrás de esta barca hay otra más, 5. Bueno, yo veo... ¿Eso sabes qué significa? Que a esa altura está el tiburón toro. Ay, padrísimo. Ahí está el tiburón toro. Pues te voy a decir un poquito más. Dime. Tiburón toro, no hay tiburón toro. Ah, ¿no? ¿Por No qué? hay tiburón toro, porque vinieron de hecho a investigar unos científicos y todo, y este año el tiburón toro se escapó y no hay tiburón toro. A ver, se lo voy a preguntar para ver si la noticia es verdad. Oye, una pregunta, que quiero haceros una pregunta. Hola, ¿habláis español? ¿Alguno habláis español? Una pregunta, ¿habéis buceado con el tiburón toro? Una pregunta, ¿habéis buceado con el tiburón toro? Nada, ahora están por salir. Qué pena. Por lo menos ¿Es verdad eso que dices? por lo menos
a mí los buceadores me han dicho que no hay tiburón toro y este año no he sacado nada del tiburón toro porque me han estado comentando que no hay tiburón toro este año. Ah, ¿no? Porque normalmente está ahí. Pues si yo he visto vídeos grabados con ellos. ¿Este año? Sí. Pero al principio llegaron y después ya no. Oye, una pregunta, ¿estáis buceando con el tiburón toro? ¿No? ¿No hay ahora? Ah. Pues entonces no está ahora el tiburón toro. Estoy en lo cierto. De hecho, porque al principio empezaron a llegar un poco, pero después se fueron y ya este año no han tenido tiburón toro, nada. Pues es la primera vez que ocurre, que yo sepa, ¿eh? Sí, de hecho, porque a mí la gente me ha preguntado, he estado hablando con buceadores, con instructores y que no hay. No, realmente este año no he sacado ni uno y todos los años saco y ni uno porque me dijeron que no y he mandado a hacer. Pues Miguel lo sabe mejor que yo voy a cambiar la batería, me estoy quedando sin batería. Pero bueno, sorprendido estoy porque yo viendo ahí 6 barcas de buceo, lo que me viene a la cabeza es el tiburón toro. Sí, no hay. De hecho aquí, mirad, aquí es impresionante, parece que no, pero en Playa del Carmen hay unos arrecifes demasiado bonitos para bucear. Sí he sacado gente. Pues tiene que estar ahí al lado, entonces. Y la verdad, no sé si es ahí al lado, de hecho salen de allá, ¿vale? Pero... Es que hay una pared que cae para abajo, justo por esa zona. ¿Veis que cambia el color del agua? Y tengo unas imágenes yo, de hecho, que han hecho mi gente. En Instagram tengo qué de bonito se ve, hasta yo me sorprendí, a mí no me gusta bucear, pero yo me sorprendí cuando vi esas imágenes en Playa del Carmen. Realmente me quedé wow. Pues nada, eso habrá que verlo algún día. Habrá que verlo. Yo voy a parar ya de grabar porque me he quedado sin batería. Dejo ahí un ratito. También voy a salir ya. Oye, me he pegado más rato del que yo me esperaba dentro del agua. Claro, te encuentras con Mikel, con esta gente. Y ahora aquí voy a saludar a Jonah. Jonah, que ya nos acompaña en alguna que otra paella. Gracias por acercarte. ¿Cómo estaba la paella? ¿Estás? Bien, excelente como siempre, hermano. ¿Te has escapado un poquito del trabajo? ¿Vienes, comes la paella? Estamos programando desde las 4:30 de la mañana y ahorita dije, ay, te hablé a la 1. Dije, sí. ¿se va a hacer o no se va a hacer? Y cuando vi tu post en Facebook dije, vámonos. Sí, qué bueno. Me alegra mucho de tenerte por aquí. Gracias, hermano. Voy a cambiar la batería que todavía no la he cambiado. Está Alex hablando con Jonah, pero yo tengo una sorpresa. Acabo de mandarle un saludo, yo no sabía que estaba en playa, desde dentro del agua, Carmen Robles. ¿Estás en Ciudad de México? Sí, estoy de Ciudad de México. Y estoy muy contenta de volver a saludar a Paco. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido la paella? Buena, ¿no? No puedo mentir que está deliciosa. Oye, te quería preguntar, ¿de vacaciones? De vacaciones. ¿Cuánto? 5 días, llegué el lunes. Más bien vine a celebrar mi cumpleaños. Ajá, ¿cuándo es? Fue el lunes, pero me agarré toda la semana. Felicidades. Diario estoy festejando. Y este es un regalo muy importante para mí que lo voy a apreciar siempre. Qué bueno. ¿Cómo te sientes con Mikel, con Astrid que tienes por allí, con la gente habitual del canal? ¿Cómo te sientes? Es mi familia. ¿Sí? Yo llegué a comer, me siento en familia, me sentí muy bien, gracias. Es que yo ni me había dado cuenta que había llegado porque estaba ahí dentro del agua hablando con Mikel y con todos y me encuentro aquí sentada saludándome y yo digo, ¿qué pasó aquí? Qué bueno. Pues nada, felicidades. Y yo voy a servir aquí a Juan. Bueno, te quería servir, Juan. ¿Me dejas que te sirva? ¿Me dejas que te sirva? Te iba a servir el plato. Estaba saludando. ¿Qué tal estás? Con tu esposa. Vivís en Playa del Carmen. Y tú eres famoso en Playa del Carmen porque eres una persona que lo quiere hacer todo bien. Como eso del balón, de ir por todo el mundo sin que el balón toque el suelo. Ahorita pretendo, de acuerdo a lo que te envié, ir de Rusia hasta Qatar en el marco del Mundial de 2022. Ajá. Ya fui al primer Mundial en 2006 a Alemania. Sí. Quise ir a África, a Brasil, a Rusia y no pude. Pues me lo tienes que explicar un poquito mejor luego. ¿Perdón? Me lo tienes que explicar un poco mejor. Claro. Mira lo que nos trae Ale Castaño, la has preparado tú. ¿Qué es eso? Es un pay de piña que hace una amiga aquí en Playa del Carmen y pues bueno, viene recién hecho, está muy calientito. Oye, pues se ve delicioso, más 2 roscas, más lo que queda paella, porque tengo aquí a Julio. Julio es un amigo, es buenísimo con el tema de publicidad y a mí me hace esos muñequitos que hablan tan bien en mis vídeos. Gracias, Julio. Ahora toca los postres.
qué bueno. Yo me estoy perdiendo porque está viniendo más gente de la habitual y no sé ni cómo hacer las cosas. La verdad que estamos rodeados de bastante gente, ya lo veis. Qué bueno. ¿Cómo están? Ya estoy aquí despidiéndome casi porque pues tengo que ir a trabajar, ustedes lo saben. Pero bueno, ya prometí que voy a pedir descanso la próxima paella para poder estar con ustedes y ahí un bailongo y cantar con Jan. Claro que sí. No, y yo muy agradecido que hayas venido. No, me encanta y espero les guste. Y encima nos has regalado este pay de piña que lo acabo de comer, qué rico. Ay, qué bueno. Gracias. Gracias por ir, gracias por estar y pues bueno, es un placer convivir en esta playa tan hermosa. Vengan a conocer Playa del Carmen. Gracias a ti por venir. Qué bueno estar aquí acompañado. ¿Cómo estaba esa paellita? Ah, buenísima la paellita, deliciosa. Sí, ¿no? Para chuparse los dedos. Me comí 2 platos. Ah, qué bueno. Yo me comí los primeros 2 platos. Ah, sí, también. Ya viene. Bueno, habéis hecho un descansito en el trabajo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Vosotros hacéis el trabajo online. Todo lo hacemos online, todas las capacitaciones, todo el coaching lo hacemos online. Si alguien os necesitase, ¿qué es lo que tienen que pediros? A ver. ¿Cómo? Si alguien os necesita, ¿a qué te dedicas exactamente? Ah, bueno, yo me dedico a hacer coaching tanto empresarial como personal. O sea, cualquier persona que se sienta que quiere pasar al siguiente nivel laboral, en el trabajo, en la salud, incluso en su bienestar personal, me puede contactar y yo lo ayudo en un proceso. Bueno, lo que nos suele pasar a la gente, a mí también me puede pasar, porque yo lo he convivido así muchas veces, es que tenemos un trabajo que nos va bien y nos acomodamos. Y nos va bien, pero pasa el tiempo, la vida evoluciona, la vida evoluciona, todo evoluciona y tú sientes que te empiezas a estancar. ¿Es eso, que sí? Sí, entonces, ¿tú qué es lo que le haces a esas personas? Adiós, dale. Les llegas a animar a que saquen lo mejor de ellos, ¿no? Efectivamente, o sea, es un programa profesional de varias sesiones que llega primero a identificar el problema, identifique qué es lo que pasa, se haga consciente y sobre eso señalar un objetivo y luego trabajar en las habilidades que tiene que desarrollar para llegar a su objetivo, para llegar a salir de esa zona de confort y llegar al nivel que él quiere. Es que tenemos que acordarnos que estamos viviendo en un mundo muy cambiante, no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces evoluciona tanto que constantemente digo yo, tú tienes que estudiar toda la vida y hacer ejercicio toda la vida, porque es la verdad. Es muy competitivo el mundo hoy en día. Sí. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que son renuentes al cambio. Y en épocas como esta, donde el cambio cada día, ya ni siquiera es cada semana o cada mes, sino cada día cambian, lo mejor es desarrollar esa habilidad para adaptarse al cambio, que es justamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Pues sí, vosotros le dais las herramientas para que se den cuenta cómo evolucionar, ¿no es así? Yo hago eso tanto en empresa como en persona y Jessy hace más para el empoderamiento. Pues qué bueno teneros por acá, Jessy, qué bueno teneros por aquí, Alejandro, porque habéis tenido que hacer un hueco en eso, que no es fácil. Con mucho gusto. Y también invitar, porque estoy haciendo un retiro presencial. ¿Sí? Casi el 90% de nuestras actividades son online y estamos creando un espacio especial para mujeres que se llama Alquimia Femenina, que es un proceso de transformación, que es como para renacer. Son 4 días, vamos a estar 4 días aquí en Playa del Carmen. Qué bueno, pues cuando quiera alguien contactar con vosotros, que no lo duden, que lo comenten, que yo les voy a dar el número de teléfono, el número de WhatsApp sin ningún problema. Sí, escriban al canal de Paco en cualquiera de sus redes sociales, a Paquito por nosotros y nosotros ahí nos contactamos. No, más bien como Paqui el reportero, ya estoy recibiendo saludos de tus seguidores. Qué bueno. Gracias. A ti, hasta luego. Bueno, ¿qué te pareció la paellita, Jonah? Hermosa como siempre, bro. ¿Cómo te está yendo el día? Bien. ¿Y este primero de año qué tal? ¿Cómo evoluciona? Excelente, bro, excelente. Porque tú tienes una red de broker ahí impresionante, ¿eh? Armamos la plataforma, bueno, Sí. más bien dicho, primero armé el portal, que me tardé 1 año y medio en hacerlo. Y después tenía también planeado la plataforma, lo cual lo iba a poner para el año que viene. Pero como ya tengo mucha gente esperando, dije ya. Entonces bajé la plataforma, trabajé en ella, la programé, compré varios sistemas ahí, los uní y ahorita ya están ambas. Ahorita ya estoy por terminarla, justamente mañana empiezo con las citas. Mañana ya tengo citas para personas que quieran ingresar. Pues, Bueno, sí que bueno, darle, bueno. a darle. Pues yo estoy esperando que me vengas un día y me digas, Paco, vamos a grabar en tal sitio. Sí, Eso claro. es lo que yo necesito contigo. Claro.
¿Qué tal está el país? Que ahí vas a tener tu canal. Sí, ¿no? Ahí vas, claro, porque es justamente el portal es a base de shows. Ajá. Entonces toda la gente que hace shows y todo lo vamos a poner ahí como el sector informático de la red. Qué bueno. Para que la gente esté bien informada y haga inversiones inmobiliarias con mucho más información. Qué bueno. ¿Y esto qué tal está? Oh, riquísimo. Riquísimo, ¿no? Vamos a engordar como sigamos así. Pero qué buen ambiente tenemos aquí, ¿eh? Sí, qué buen ambiente. Se pone bien. Gracias. Se pone muy bien. Voy a saludar a Julio. Bueno, Juan, todavía estáis comiendo, la vais comiendo poquito a poquito, muy tranquilamente, ¿no? ¿Cómo está la paellita? Usted que es mexicana, se le nota. ¿Esta paella la había probado alguna vez? ¿Así? Sí. ¿Ya le gusta comerla? ¿Y a ti qué tal, Juan? Bien, Paquito. Bien. Qué gusto me da, ¿eh? Ya. Son tus clientes, supongo yo, ¿verdad? ¿Eh? Son tus clientes, tus amigos. Bueno, son amigos como vosotros. Nos juntamos aquí, algunos seguidores del canal. Ya. Que estaban por aquí vacacionando. Yo invito a la paella para que nos juntemos y hagamos amistad. Qué bueno. Y de eso se trata. Qué bueno. La mayoría no son de aquí mexicanos, ¿verdad? Oye, ¿cómo consigues hacer un viaje con el balón en la cabeza en un mundial que vas a salir desde dónde? Rusia, Moscú, Rusia. Desde Moscú, Rusia vas a salir hasta... Qatar. ¿Cuántos kilómetros hay? Casi 5.000. 5.000 kilómetros donde el balón que vas a llevar encima de la cabeza no tiene que tocar el suelo. No, prácticamente, claro que hay descanso. Hay descanso, por Sí, supuesto. La idea es cumplir una cuota diaria de 70 kilómetros. 70 kilómetros diarios. Para salir el 10 de septiembre de Moscú. ¿Y vas en bicicleta? En bicicleta. Imagínate, esta persona montada en bicicleta y con un balón en la cabeza y mirando por dónde vas. Claro, tengo que ver. ¿Y te van a permitir ir por las carreteras en bicicleta con el balón? Mira, precisamente me ando promocionando para buscar, lo que tú ya sabes, sí, alguien que maneje la logística. Es lo más complicado. Paquito, auditorio de Paquito, sí, yo puedo hacer el recorrido, es problemático, pero lo más difícil es la logística. ¿En qué consiste la logística? En permisos de todo tipo, ante autoridades para que nos den facilidades para circular por sus países, así como los permisos para ingresar a ellos, las visas, los pasaportes, todo lo que involucra que las cosas funcionen bien. Se le llama logística eso. Sí, ¿y cuántos países vas a cruzar? ¿4? Rusia, está Irak, Irán, está Arabia Saudita. Vaya países que vas a cruzar, tienen su gracia esos países, ¿eh? Pero yo espero que se haga, Paquito. Yo no voy a hablar por hecho hasta que no aparezca. Oye, ¿y te atreverías a mandarme un vídeo de vez en cuando? Claro, vas. Mira, se pretende, porque es un equipo de trabajo, que haya gente especializada en transmitir información al mundo. Por eso los patrocinadores, cuando se integren al proyecto y cubran los gastos, porque para ellos es inversión, ¿eh? Van a anunciar sus productos al mundo, porque vamos a estar transmitiendo 24/7 prácticamente. 24/7 de lo que ellos hacen, de lo que ellos son, sus servicios, sus productos, además de los valores, del interés por cuidar al planeta, de la paz en las relaciones humanas. Pues a mí me interesaría, Juan, recibir noticias tuyas por el mundo, por allí, explicándome cómo te sientes, cómo has pasado el día, de vez en cuando, ¿eh? Claro, no vas, ¿eh? Y es más, yo te invito a que vayas tú con nosotros. Ojalá. Mira, no sería fácil. Es que no sabes tantas relaciones que se generan. Acuérdate que ¿cuántos días vas a hacer eso? Son 72 días. Imagínate que yo falte de mi trabajo 72 días. Pero ya puedes vender. Acuérdate que hay oficinas virtuales que son portátiles. Esa es la idea. Qué bueno. Tú lo sabes, Paquito. Aquí dejas... ¿Y usted que es su esposa lo va a echar de menos o no? Estas aventuras que se toma Juan, ¿cómo se las toma usted? ¿Le gusta su aventura? Pues nos respetamos. Nos respetamos. Es mi sueño. Qué bueno, Juan, qué bueno, pues. Ella canta música ranchera. ¿Canta usted música ranchera? Ahí tenemos otra cantante que es Janet también, que le gusta cantar muy bien también. Luego a lo mejor se pone a cantar en un rato. A ver si te animas y cantáis las dos juntas. Claro, Paquito. Qué bueno.
Pues Paquito, ayúdanos, participa con nosotros para hacer más robusto el proyecto. Hombre, yo lo estoy haciendo en este momento, te estoy dando a conocer y te estoy diciendo que lo que necesites de aquí tienes las puertas abiertas. Claro que sí, Paco. Yo por mí encantado. Ojalá. Digo, es que mira, somos tantos seres humanos en este mundo que alguien tiene que suplir. Ahorita el proyecto que envié tiene remitente, se llama Elon Musk. El hombre, uno de los hombres más extraordinarios que tiene la vida ahorita. Primera, con todo respeto. Puede ser muy polémico, pero es extraordinario. Él, dentro de su biografía, se dice que a los 8 años empezó a articular su mentalidad leyendo demasiado. Era un tipo que le devoraba libros. A los 8 años. A los 12 hizo una aplicación que vendía en $500. Así es el tamaño. Mis respetos. Entonces es un tipo que tiene conciencia social, que si lo llegamos a abordarlo a él, probablemente se interese en el proyecto. Bueno, pues a ver si tienes suerte y le llegas a él también. Sale, saludos. Gracias, Juan. a tu auditorio. Buen provecho. Hasta luego. Bueno, pues ya veis cómo está el mar y la tarde se ha mejorado muchísimo, ya lo veis. Está impresionante esto. Aquí, sin salir de la playa, sin salir de aquí, cuánta información tenemos a través de cada uno de los que estáis aquí. Tenéis un montón de información. Qué bueno. Porque le voy a preguntar a este mexicano que está en Hungría. Le voy a preguntar a este hombre que está en Hungría. A ver, ¿cómo le dio a un mexicano irse a Hungría? Porque te podrías haber ido a España, te podrías haber ido a Estados Unidos, a Canadá, pero a Hungría, fíjate tú que es un país raro de ir un mexicano. Sí. ¿Cuántos mexicanos te has encontrado allí? Pues ya 10 años, sí, como unos cientos ahí. Ah, sí. Pues entonces México es que yo me enojé, porque yo me quería yo quería visitar Estados Unidos, pero solamente pues para las cosas de IT, de que son muy baratas. Sí. Pero me rechazaron la visa. ¿Te la rechazaron? Y yo quería ir de turista, pero me la rechazaron. Qué pena. Y luego me ofrecieron empleo. Yo dije, no, ya que se van a chingar. No, sí, dijiste así. Sí. Qué valiente. Bueno, oye, y al final, ¿cuánto tiempo llevas en Hungría? Como 10 años. 10 años, ¿y te fuiste para trabajar? Sí. ¿De ingeniero? Sí, sin informática. Pero eres muy jovencito, ¿qué edad tienes? Por eso como de 25, ¿no? Sí. Pero tengo 36. 36 ya, entonces fuiste con 25. Sí. Qué bueno. ¿Y dejaste la familia, dejaste todo, te fuiste solo? Sí, solo. A un país que no tiene lengua latina. Porque sí, no es latino. Ni siquiera, no sé, alguna raíz ahí lingüística común, ¿no? Es súper complicado hablar el húngaro, ¿no? Sí, a ver, ven, dinos algo en húngaro. Mira, es su pareja. Dinos algo ahí medio... Sziasztok! Magyarországról. Nagyon szuper, nagyon jó itt lenni, nagyon szeretem Mexikót. ¿Qué es lo que ha dicho? Porque no me he enterado de nada. Pues dijo, hola, todo está muy bien y todo está muy bien aquí en México. Es la primera vez, llegó hace un mes, ¿hace cuánto? 3 semanas. 3 semanas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿En pareja? ¿Hablando en húngaro? ¿Cómo es eso? Bueno, hablamos en inglés. ¿Habláis en inglés? Sí. ¿Pero entiendes el húngaro o no? Sí. ¿Lo entiende, no? Un poquito. No, me falta. ¿Y tú ya entiendes un poquito cuando yo hablo español? Entiende bastante. Bastante. Ahí entiende más que yo. Qué bueno. Pues allí llevas ya 11 años trabajando en una empresa de ingeniero y feliz de venir aquí y a lo mejor en un futuro hasta de invertir aquí, ¿no? Sí, ese es una de tus ideas. De los objetivos, a ver. Qué bueno. A ver, para eso estamos aquí con Paco, a ver si sus consejos ahí mágicos. Bueno, pues luego vamos a hablar un ratito, ¿qué te parece? Claro que sí. Entro. Gracias. Hasta luego. Bueno. Aquí todas las conversaciones me puedo meter en todos los sitios a grabar, a investigar con la cámara sin saber de qué hablamos. De hecho, le estaba preguntando lo que tú me preguntaste, lo del vuelo. I'm asking them exactly for the flight, how many months you're coming. ¿Cuántos meses? Lo voy a aclarar antes de que sigan. Es que yo le pregunté en el agua a Alex cómo lo hacen ellos para venir 6 meses y ahora cuando viene, si te ponen el vuelo de vuelta en una fecha, tienes que volver en esa fecha. ¿Es así? De hecho, en vez de... sí. 6 meses. 6 meses, sí, por eso, 6 months.
And they don't have problem to come 6 months. No tienen ningún problema para venir 6 meses. Pero yo le decía que en España están haciendo 2 semanas, pues 2 semanas. Claro. Está poniendo muchos problemas. They have a lot of problems. Yes, exactly with the migration, because all the people is coming to stay 6 months and they cancel the flight. Es que ahora mismo no nos aclaramos con ese tema, la verdad. Eso es. La han cambiado hace poco y dijeron que si tú tienes un vuelo para llegar y tienes un vuelo de vuelta, te tienes que volver después de ese vuelo, o no sé cómo aplicarlo para más tiempo. Que no sé, la gente que está viniendo 6 meses, por ejemplo, yo me voy a quedar 6 meses, no sé realmente qué es lo que necesita. Yo tampoco lo sé. Realmente, porque le dicen igual, pues 2 semanas y después mucha gente cancelaba el vuelo, pues ahora 2 semanas, te checan 2 semanas. Es que no entiendo, pero bueno, no sé. Os dejo, hasta ahora. Aquí las gaviotas, si les das comida te vienen todas. Chavalote, hola. Cuando termines tu pastelito, que está muy rico, quiero ese dron volando. Sí. Como para decir no a la cámara, ¿sabes? Me las sé todas. Bueno, pues ahí tenemos el dron. Ya está volando. A ver. Chaval. Luego, cuando vuelvas, quiero que hagas una foto a todo el personal que vemos aquí, que vemos bastantes hoy. Y la aviso con tiempo. ¿Me avisas para eso? Si me consigues una bebida, sí. Anda ya. Bueno, pues a ver qué tal ves el cielo desde ahí. El cielo no, desde el cielo como ves la tierra, mejor dicho, ¿no? Pues se ve mal si no hay sol. Sí, eso sí. No lo veo yo, pero bueno, tiene que estar alejado. ¿Quieres una vez? Ahora el ratito voy a salir un rato a llevar a Alex al entrenamiento y me vuelvo otra vez para acá. Hola. Te voy a grabar que te vas a tirar una ola, ¿que sí? Va. Estás aquí casi cada día también, tú. Nada más cuando hay olas. Más cuando hay olas, ¿no? Porque estos últimos días no ha habido olas. Nada. Y estás esperando la adecuada. Estás ahí atento. Es como si fuera que estás como un ave cuando va a buscar algo, tú dices, no, ahora va a ser el momento, ahí, ¿no? La veo desde lejos. Sí, y ya te vienes de... Ajá. Vamos a verlo. Bueno. Es que me gusta cómo lo plantea, porque está ahí todo. Vamos a verle cómo lo hace. Está súper atento, pero también tienes que tener cuidado con la gente que pasa, porque no es fácil. Inicia la carrera, hay gente por ahí cruzando y a ver cómo lo hace. No ha podido. Ahora en la siguiente ya no hay problema. Ya me he fijado también que tú también estás muchos días aquí, a ver si lo consigues. ¿Vives aquí en playa? Sí, soy de acá de playa. Qué bueno. Pues aquí estoy pasando un ratito y os voy a grabar cómo se lanza a una ola. Voy a poner un poco más lejos. Creo que se prepara. Es que fíjate la vista que tiene que tener, ¿eh? La está estudiando, a ver cuál la agarra y cuál no.
Parece mentira, pero tienes que tener muchas ganas, te tiene que gustar mucho esto. Y ya llevamos días sin olas. Ahí va, ahí va. Se cayó. Las cámaras le pueden, creo. Está Alex dominando el dron y grabándonos, haciéndonos una foto. Con el dron ahí al ladito. Con todos. ¡Chao! Ahora grabas con el dron ya. ¡Qué bueno! ¡Saluden al dron! Y Miquel que se nos fue para allá. Pues aquí estamos todos. Buena cantidad, ¿eh? ¡Qué bueno! Aprovechando. Mira, se nos fue otra vez para arriba. Y yo que quiero grabar a este chico como se me tira con una ola, porque la verdad que cuando la agarran es bonito.
Acaba de llegar una pareja especial que ya hemos grabado, que está con nosotros visitándonos. Están en Boston. Entonces la paella estuvo rica. Qué bueno. Mira quién tenemos aquí. Dina y Willy. Qué bueno. ¿Cuántos días lleváis aquí en playa? Tenemos Desde el sábado. desde el sábado. Tenemos, Y hasta ahora no nos hemos visto, ¿eh? no, es que mire, el problema fue de que yo vine por una cirugía Ah, en los dientes, ¿te acuerdas que le sí, me comentaste. ¿Y te has operado? Estoy operado acá arriba. Entonces no se supone que tengo que estar bajo el sol por 3 días, pero no puedo esperar de ver el mar, hermano. Tú sabes que Bueno, mientras estés tapado con el tapaboca no pasa nada. Sí. ¿Te lo tapas? No te toques, no te toques. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo bien chévere, hermano. Que Sí. aquí vengo a lo que a mí me gusta, Paco. Sí, ya habéis comido porque no sé si queda paella o no te lo miro. Claro que sí. Sí. Los dientes están destruidos, pero la paella sigue. Sigue, Eso ¿no? va. Qué bueno. Mira. Y Alex. Está aquí. Alex, ya para de crecer, Alex. Coño, mano. Qué bueno tenerte por acá. Alex, ya para de crecer, mijo. Ya basta, mano. Porque nos vamos a... Mira, ya te supera a ti también, Willy. También más alto que tú, Alex. Solo que la gorra no me ayuda. Qué bueno. Pues te voy a preparar el plato. ¿Tienes el plato por ahí para darte? Oh, de maravilla. A ver si queda todavía un poquito. Y aquí está la cuchara, el que quiera usar. Gracias. ¿Y qué tal? Se están yendo algunos, como Alejandro, que ya se nos va. Y otros que vienen. Y así vamos repartiendo un poco. Pero qué bueno, qué buen ambiente hay aquí. Me voy un ratito de la paella para llevar a Alex a entrenar y volvemos enseguida. Pero qué buen ambiente hay, ¿eh? Paso gusto de estar con ellos. Lo que os dije, el tiempo puede estar más o menos, que la verdad que ha mejorado bastante. Pero con esa gente, estupendo. Estupendo no, lo que sigue. Chavalote que se tarda un montón en despedirse de unos y de otros, ahí dando abrazos. Pues nada, voy a parar de grabar. Igual. Chavalote. Vámonos. Hasta luego, cuídense. Venga, el campeón. Pues vamos otra vez para allá a seguir con la paella. Qué buen campo. Pues ya vuelvo aquí. Ya se han ido a la mitad, a lo menos. Se me ha olvidado la batería en casa, así que me queda muy poquito para grabar. Me han dicho que han estado bailando, que han estado cantando y yo me lo he perdido. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas tardes. Ya se acabó la paella, se acabó todo. Ahí tenemos la paellera. Ya. Empezó la lluvia. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Hola. Oye, me han dicho que habéis estado bailando, que habéis estado cantando. Cantando. Y yo me lo he perdido. el recital. Se ha perdido el Me lo he perdido, ¿no? Paquito, ¿dónde andabas? Pues he llevado a Alex a entrenar, he llevado a otra persona a su casa, me he cambiado los zapatos, me los he puesto y Nos ya. pusimos una fiesta y se me descargó la batería. Ay, no. Si la puse a cargar toda la noche y no se cargó. No sé qué pasó. Bueno, pues lo que hay. Es lo que pasa. Para la próxima paella. Siempre hay algo para dejar para después. A lo mejor me mandan un vídeo a alguien que le ha grabado, a lo mejor, porque me han dicho que alguien le ha grabado con el celular y me lo va a mandar. Han grabado todos, hemos grabado todos. ¿Sí? ¿Quién me lo va a mandar con el celular? Ya se salió toda la gente de la playa y cuando empecé a cantar todos volaron para afuera. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, pues ya quedamos poquitos. Mucha pena, Willy, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir nosotros, ¿eh? Vosotros seguid aquí la marcha, seguir la fiesta. Primero está la cosa que tú tienes que hacer. Eso es lo que más me interesa. No te preocupes, nosotros estamos en buena compañía y estamos en casa. No te Qué bien, preocupes. espero que lo pasemos bien. No, chévere, no. Bueno, pues yo me estoy despidiendo. Mira, por ahí
Por ahí van para abrir el carro. Sí, ahora te ayudamos. Dina, hasta luego. Gracias. Yo te ayudo a llevar esto. Hasta luego. Muchas gracias. A ver. Pues ya me despido ya. Una pena, pero esto es el día de hoy. La paella fabulosa, la gente magnífica, los músicos están ahí que queriendo tocar alguna cosa. Ya nos despido. Pues ya me despido de este lugar. Qué bueno. Aquí con Gabriel, que me está echando una mano tanto para traerla como para llevarla. Nos llevamos media playa, ¿eh? Media playa. ¿No lo ves? Gabriel, como recuerdo. Llevando lo que sobró, que es nada. Y bueno, hemos pasado una tarde espectacular, realmente única. En familia. Ahí está, Miquel, lo ve el chavalote. Tú sigue grabando. Sí, ¿no? Qué bueno, gracias, hombre. Bueno, pues me ven con esta pareja, los tengo que acompañar. Tengo que ir donde está Alex también, pero les voy a acompañar a Selvanova, quieren verlo. Y nada, ya veis, estamos en un lugar espectacular. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Taxi. ¿Me puede llevar? Buenas. Gracias. Vamos a conocer Selvanova. ¿Te has fijado que cuando estás en Selvanova ya tienen la parte central con jardines bien cuidadas? Sí. Eso se encargan ellos de que sea así, porque el ayuntamiento no se encarga. ¿Eso sí? Exactamente. Todo lo que es esta área verde está cuidado por parte de Selvanova y estos son los primeros cotos de departamentos que se hicieron. Está coto 5, que es parte del complejo de Selvanova. Después pasamos a coto 6, que aquí Paco ya lo conoce muy bien. Ya aquí está muy bien cuidado. Y de este lado aquí tenemos coto 7. Y aquí están las casas, en otros cotos. Todo esto es parte del complejo Selvanova, está muy bien cuidado y estamos bien ubicados. No sé cuánto tiempo hicieron Paco, desde allá unos 8 o 9 minutos. 8 o 9, depende de cómo esté el semáforo, pero sí. Este es el coto 3, coto 4, el A y el B. No, son casas, ¿verdad? De este lado casas, de este lado departamentos, así es. Aunque el último coto está aquí a la izquierda y son casas también. Así es. Es el coto 9 el último. Sí. Exactamente. ¿Ya los conocías por ahí de los videos de Paco? No, ahorita es que me mencionaron que a lo mejor iban a conocer el coto 9. Bueno, no tengo mucha batería para grabar, pero sí lo suficiente para deciros que a mí me encanta venir aquí a Selvanova, enseñarlo con Alejandro, cualquiera que necesite que le enseñemos algo, es un lugar ideal. Ahí tenemos la vigilancia 24 horas, como lo puedes ver, ya está entregándose, todos se han entregado prácticamente, pero en la última fase, y ahí al lado tenemos el coto 9, ahí al ladito. Y luego vamos a hablar con ellos. Alejandro, vamos a hablar con ellos de lo que va a ser los próximos cotos, ¿te parece bien? Exactamente, ya tenemos ahí. Eso no lo voy a grabar, ahora solamente vamos a grabar para que vea cómo construyen, qué calidades tienen, para que vea las amenidades, entre ellos tiene la vigilancia, y en cada calle de esta, porque tú también puedes disponer de las otras, ¿eh? En esta calle tienes 3 albercas, y en la otra calle de allí también tienes 3 albercas, y cada uno dispone de su aparcamiento, también incluido. Está asignado el aparcamiento, tiene tu número, eso es muy importante, ¿ves? Tienes tu buena alberca de niños y de mayores, tienes para hacer barbecue, la carne asada, pero hasta puedes reservarlo si quieres, porque como hay tantas, pues puedes reservarla para quedarte un fin de semana con los amigos ahí haciendo una fiesta, por ejemplo. Entonces aquí tienes la parte donde está la casa club, y en la casa club pues ya ves que tiene lo mismo que la anterior, pero también tienes un gimnasio y
un Kids Club posiblemente que también lo hagan. ¿Es así? Así es. Y ese gimnasio es incluido también para los... El gimnasio lo puedes disponer. Sí, ya está, de hecho ya está en funcionamiento. Y luego aquí tienes unos paseos para pasear por ahí por la noche, por ahí en medio, como una especie de selva, que eso va muy bien desde casa, que tú veas árboles. Y esta es la última alberca, esta que tienes aquí. Así es. Todas estas albercas, más las otras 3 que hay en la otra parte, en el mismo coto, puedes disponer de la que tú quieras. Sí. Sin ningún problema. Tu casa la tienes aquí arriba, mira qué terrazas tienen, que ahora cuando entremos lo vas a ver. Las terrazas están muy bien, son amplias. Y en la última, encima tú puedes en la parte de abajo, en la planta de abajo, puedes ponerle una puertita y salir directamente hacia la alberca. Sí, de los aquí en esta no, pero en la última sí. De hecho ya los entregamos, los plantas bajas, Paco, con la puerta ya instalada. Sí, para que tengan salida directa. Todos los servicios que te mencionó Paco, hay que agregarle los ascensores que tienen, la jardinería, seguridad privada 24/7, que es un costo de mantenimiento muy accesible. Son 1.250 pesos al mes. Y luego tienes también baños, tienes duchas aquí abajo por si te vienes ahí sin ningún problema. Luego esto de aquí son los aparcamientos para las visitas. En caso de que tengas visitas, todo esto es para visitas. Para visitas, así es. Y las visitas cuando las vengan tienen que identificarse diciendo a qué departamento van y tienen que estar avisados por ti. Y los voy a llevar a que vean las 2 últimas torres, que es donde tenemos los departamentos disponibles. Claro. Y luego pasamos ya a los departamentos muestra para que los conozcan por la parte de adentro. ¿Okay? Aquí tenemos otras 3 piscinas también disponibles. Oye, la cosa es muy rara aquí de Ramón, pero bueno, todo lo abro fuera de cámara. Pero es que nos visita desde Hungría. Ah, desde Hungría vienen. Sí. Pero lo bueno es como te va a platicar él luego cómo quiere hacer esta inversión. Eso ya lo hablamos fuera de cámara luego. Sí. Pero mira qué bonito lo están dejando. Este edificio, el 822, y el de a un lado, el 824, es donde tenemos departamentos disponibles. Ajá. Ya son los últimos 20 que quedan. ¿20? Así es. Bueno, pues a ver si de esos 20, por lo menos 10 los vendemos tú y yo. Sí. Qué bueno. Aquí ya quedan muy poquitos entonces, ¿eh? Ya, ahora sí que estamos en lo último de lo último. Las ubicaciones disponibles que te voy a mostrar en la lista de precios van a ser sobre estos 2 departamentos, de estas 2 torres. Oye, ahora te quedan también de los 2 tipos de medida de departamento, de 100 y de 108 metros. Todavía de los 2 disponibles. Ok. Pues eso es bueno saberlo porque hay 2 precios diferentes. 108 metros vale un poquito más y 100 metros vale un poquito menos. Y también depende en qué ubicación tienes, si en la planta de abajo o la última planta, por ejemplo. Dependiendo de dónde está ubicado, tiene un precio diferente. Pues así es el Vanova Coto 8. Os voy a grabar un poquito, si me permite la batería, porque me queda sin batería. Grabaros otra vez el departamento por dentro, porque una vez que ellos lo han decorado, amueblado y equipado, es fabuloso. A vosotros no se entrega así, se entrega solamente paredes limpias y el resto lo tenéis que hablar con Alejandro a ver si os puede hacer alguna pequeña oferta por ser seguidores del canal. Así que si estáis interesados en invertir acá, contactar con Alejandro o conmigo, que es la mejor opción que tenéis. Son los mismos precios que la empresa, pero él puede apretar un poquito para sacaros un descuento. Sí, y yo los puedo apoyar en el proceso, tema de trámites, y estar al pendiente de cómo va el estatus de su compra y aprovechar con los mejores precios y beneficios. Bueno, pues vamos a ver los departamentos. El primero que vamos a ver de cuántos metros es. El primero es de 100 metros cuadrados. 100 metros, el más pequeño. Esta es la diferencia que te decía. Tú has estado allí, estás durmiendo en otro desarrollo en Tulum, sí. No lo vamos a decir el nombre. Sí. Y te sorprendías de unos precios que están muy asequibles, ¿a que sí? Sí, algo. Pero aquí estás viendo casi el doble de metros cuadrados, en una situación muy fácil de llegar desde la playa. Ya has visto que hemos venido desde la playa. Este sería el departamento de 3 recámaras, los 2 son de 3 recámaras. Aquí están las 2 recámaras que no son principales y estas son más pequeñas que las otras que vais a ver. Y ustedes lo entregan solamente con los muros, ¿verdad? ¿Ese tipo de piso? Sí, ventanería. Ajá. Toda esa información ahí. A ver, Alejandro, que no te han oído. ¿Se entrega? ¿Cómo se entregan exactamente? Mire, viene con pisos, puertas, pintura, todo lo que es ventanería. Vienen ya con todos los muebles de baño, a excepción de los canceles de cristal. Y nomás para que le pongan sus muebles, sus aires acondicionados y sus electrodomésticos. Bueno, nosotros os lo enseñamos así, como están amueblados. ¿Sabes por qué es importante verlos así? Decorados, amueblados y equipados, porque así te puedes hacer una idea tú de cómo caben los muebles
la amplitud de la habitación, porque si esto no estuviera así, yo te grabo con el vídeo y no te enteras. Por mucho que yo te diga, se ve grande, no se entera uno. Pero aquí viendo las distancias que hay, las camas como son de amplias, uno se puede hacer la idea de cómo es la habitación en sí. Yo por eso considero que es un acierto, porque el mismo cliente cuando viene a verlo, se puede hacer una idea de lo que puede hacer y lo que no puede hacer en su departamento. Ya veis que ese closet está ahí empotrado, por ejemplo, y que le gana mucho a la habitación. Luego el baño también se ve impresionante, me gusta mucho este baño. Para ser un baño común, para visitas y para las dos primeras recámaras, es un baño que se ve bonito, elegante. Y luego la sala comedor no te parece una sala comedor pequeña, se ve una sala comedor excelente, grande, señorial. ¿Y aquí también lo entregan con la mesa o eso ya después? Eso tenemos beneficios especiales, que necesito que me contacten para darle la información. Ahorita platicamos al respecto de ver cómo te vamos a apoyar. Ok. Bueno, pues ya veis, yo voy a dejar que siga hablando con Alejandro. Yo paso gusto de grabaros esto de nuevo. Cuando vengo aquí me hago la idea que yo también podría tener uno como este. Y no solamente esto, sino la terraza. La terraza puede estar viendo una alberca o viendo la zona de los árboles. Esto es lo bueno que tiene. Aparte, tiene entrada por la parte del garaje. Tú puedes tener tu carro aparcado allí. Y tienes tu parte final de la sala comedor con la selva o con la alberca. Yo creo que está muy accesible. Esta sería la habitación principal. Y la habitación principal también tiene un gran baño, ya veis que no pierde en detalle. Estamos, acordaros, en el departamento más pequeño. No es que el otro sea mucho más grande, pero son 8 metros más. Y esos 8 metros más se benefician las habitaciones que son un poquito más grandes, las otras, las secundarias. Pero veis qué maravilla, ¿no? Bueno, voy a parar de grabar aquí para hablar con Alejandro y con los clientes y luego si puedo grabo el otro. Venga. Bueno, vamos a conocer rápidamente porque no tengo batería. Ahora sí que se me está acabando. Se va a abrir la puerta en cuando venga aquí Alejandro. Este es el de 108 metros de muestra. Tiene ascensores, acordaros. Tiene 2 ascensores, si no me equivoco. Y las escaleras que tenéis ahí. Bueno, ya no puedo parar, mira lo que me queda de batería. Voy a grabar rápido, ya no me queda. Aquí tenéis ya, que es diferente, ya no hay una habitación aquí, sino que solamente hay una habitación aquí, ya lo veis, más grande, más amplia que la anterior. Y la sala comedor más o menos es igual, pero el área de lavado que estaba antes aquí, en esta parte, ahora lo encontramos en esta parte, el área de lavado ha cambiado de sitio y tenemos esta habitación que es un poquito más amplia, ya la ves, se gana espacio. Y tenemos el baño común, que sigue siendo bonito, hermoso, muy parejo al otro. Bueno, os voy a enfocar un poco la cocina y el comedor, porque esto va a ser rápido, no, lo que sigue. Y también una buena terraza. Vaya mueble que tenemos aquí, hermoso. Hermoso no, precioso. Tenéis la terraza ahí, también con mirada a los árboles. La habitación principal, la recámara, mejor dicho. Y bueno, el baño increíble. Ahí se ve Matrix, el cocobongo. Pues ya camino de casa, he podido cargar un poquito en el carro la batería. Ya era más que nada para despedir el vídeo del día de hoy de la paella. Espero que haya gustado lo que hemos grabado. Y ahora sí, ahora ya me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.